profesor, buenos días compañeros. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Caral. Con más de 5000 años de antigüedad, esta ciudad fue una de las primeras ciudades de Lima y del Perú. Acompáñenos en nuestro viaje para que podamos seguir descubriendo nuevas cosas e informándonos de más. Vamos por fin, después de un viaje largo, un viaje completamente extenso, podemos tener contacto con esta ciudad muy hermosa, un estado totalmente religioso, una civilización bastante antigua que no tiene nada que envidiar a las antiguas civilizaciones como China y como Mesopotamia. La cultura Caral, la civilización más antigua de América, la cultura Caral fue descubierta en 1996 gracias al trabajo de un equipo de arqueólogos encabezado por Ruth Shady. Aunque la existencia de estos sitios monumentales en el Valle de Supe eran principios del siglo XX, fue recién con las excavaciones del arqueólogo que afirmó el carácter precerámico de esta ciudad sagrada. Surgió en el periodo denominado arcaico, tardío o superior, llegando al periodo formativo inferior. Es así aproximadamente entre los años 3000 a 1800 a.C., el hallazgo de Caral dio un nuevo enfoque sobre los surgimientos de las antiguas civilizaciones del Perú y América, ya que hasta el momento Chavín era considerado como foco cultural o cultura madre del Perú. Se desarrolló en la costa centro, específicamente en el valle del río Supe, en la provincia de Barranca, en Lima, lugar donde se han identificado 20 asentamientos, 8 de ellos de mayor tamaño que los demás, entre los que destaca por su complejidad de la ciudad sagrada de Caral, el que ha dado el nombre a esta importante civilización. Caral era una ciudad-estado teocrática, donde cada asentamiento estaba representado por un curaca principal, el mismo que encabezaba una red de reciprocidad de intercambio en las curacas de otros pueblos contemporáneos. El curaca debía tener conocimiento de astronomía para la elaboración del calendario festivo, así como ordenar la orientación de las construcciones de los edificios públicos dentro de su estructura. La población estaba dividida en clases sociales organizadas de manera jerárquica, con el curaca y la clase dirigente por encima de los ayus, comunidades familiares que producían tanto para sí mismos como para el tributo que debían pagar a sus autoridades. También hubo especializaciones en ciertas actividades económicas como la pesca, la agricultura, el cultivo de calabaza, pacay, maní, papa, maíz, algodón, entre otras. El comercio intercambiaba sus productos mediante el famoso trueque, incluso en zonas remotas como la sierra, la selva y la costa ecuatoriana. La religión fue un factor de cohesión para mantener unidos a los habitantes del valle. Su centro religioso era la ciudad sagrada de Caral, un lugar donde se realizaban rituales religiosos más importantes como las festividades del calendario ceremonial. La construcción más importante de esta ciudad es la llamada Pirámide Mayor, donde se ubica en una posición denominante, donde el planeamiento de la ciudad, donde en lo alto se encontraba el salón principal, donde funcionaba una estufa en la cual se quemaban los alimentos entregados como ofrendas para los dioses. Caral se encuentra a una altura de aproximadamente 350 metros sobre el nivel del mar. Su clima es caluroso y seco. Esta antigua civilización fue descubierta por la doctora Ruth Shady, cuyo hallazgo y publicación se dieron en los años 1994 y 1997 respectivamente. Al llegar, nos topamos con un camino que pasaba por un bosque donde se aprecian los árboles de guarán, entre otra vegetación. Y gracias a estos árboles es que tuvimos sombra gran parte del camino. En esta zona el río lleva agua solo los meses de verano naturalmente, pero también se produce afloramientos de agua a poca profundidad. Mientras íbamos caminando, poco tiempo después, entramos a Caral y desde lejos apreciamos lo que fue una antigua civilización, una de las primeras, sobre todo la arquitectura en diferentes formas en medio de este lugar desértico. Al empezar el recorrido, el guía nos habló sobre la importancia de la prospección que realizó la doctora Chen, y que gracias a esta prospección es que se encontraron conchas marinas, plumajes de guacamayo y maní. Estos últimos se encuentran naturalmente en la selva. Entonces llegamos a la conclusión de que se poseía relaciones con otras culturas y una razón de por qué es que no poseían muros de protección
o por qué no contaban con soldados para protegerse. Es decir, ellos manejaban lo que sería el trueque. Gracias a los caralinos que producían grandes cantidades de algodón, es que se fabricaba redes de pesca en Áspero, el cual fue un centro pesquero, y a cambio recibían pescado. En Caral se hallaron platos de piedra, correspondiente a su cultura precerámica. Además, también se encontraron piedra negra quemada, en los cuales había pedazos de vizcacha, que es como un tipo conejo, quemada, dando a entender que las calentaban para cocer sus alimentos. Aunque hay quienes creen que los caralinos realizaban lo que hoy conocemos como pachamanga. La civilización caral es una de las culturas más antiguas de la América, cuyos orígenes se remontan aproximadamente a los 2600 a.C. Esta se encuentra en la región costa de lo que hoy día se conoce como Perú, en el Valle de Sucre, y es conocida como la civilización más antigua de América y una de las 6 primeras civilizaciones en el mundo que surgieron de manera independiente. Los años que abarcan la existencia de la cultura caral, también conocida como la civilización del norte chico, son verdaderamente impresionantes para su época y para el contexto en que se encontraban, ya que durante más de 1000 años, desde los 2600 a.C. y los 1900 a.C., floreció esta sociedad. Sus asentamientos principales incluyeron Caral, Áspero, Supe, Bandurria, entre otros, todos ubicados en la costa peruana. Una de las características más notables de la cultura caral es su sistema urbano planificado. Sus culturas están compuestas por pirámides, escalonadas como monumentos, plazas, templos, viviendas. Estas estructuras arquitectónicas de la civilización son un testimonio de su gran avanzada ingeniería que contaba en ese momento, asimismo su planificación urbana, ya que estas ciudades fueron construidas mucho antes de que surgieran las grandes civilizaciones que hoy día conocemos. La cultura caral asimismo se destacó por su sistema agrícola que era muy eficiente para el ambiente en que se encontraba, el cual se basaba en la irrigación de los ríos que fluían desde la cordillera de los Andes hacia el Océano Pacífico. Bueno, esta práctica permitió que el cultivo de diversos alimentos, ya sean como el maíz, los frijoles, calabazas, algodón, los que sustentaban la población de Caral. Esta sociedad, aparte de haber tenido una organización jerárquica, la cual estaba gobernada por una élite, la cual supervisaba la vida religiosa y política de los habitantes. Asimismo, se han encontrado diversos complejos en los cuales hacían rituales religiosos, como el uso de equipos. Sin embargo, a pesar de su gran importancia histórica, la civilización caral desapareció misteriosamente entre los 1900 a.C. Las razones exactas no se conocen, sin embargo, se comprende que pudo haber sido por diversos fenómenos como conocemos actualmente, como son del niño y de la niña, los cuales provocaron sequías y con ello trayendo que las personas o los pobladores de Caral se dispersaran hacia otras culturas. Muchas gracias. En el recorrido que hicimos en el viaje a Caral, conocimos cómo se desarrolló la vida en la ciudad de Caral. Como grupo contrastamos la civilización de Caral con la vida que llevamos actualmente. En la antigüedad también se marcaron las clases sociales. Esto se puede observar en las esculturas y construcciones como las pirámides. Algunas de estas pirámides se diferenciaban por ciertas características como su tamaño. Y es así como podemos explicar que algunas de ellas eran para la gente de clase social alta. Podemos entender que muchas de estas costumbres o acciones que se realizaron en Caral antiguamente fueron evolucionando y hacen lo que hoy en día somos los peruanos, nuestra cultura y Perú en general, porque lo que realizaban nuestros antepasados en Caral trascendió y aprendimos de sus costumbres.